Bueno, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dice, determine la fuerza resultante sobre Q1, o sea, la carga número 1. Y nos plantean esta imagen o este dibujo que está acá. Vamos a ubicar cada una de las cargas. Por acá tenemos la carga número 1, carga número 2, carga número 3 y la carga número 4. Pueden haber más o menos, pues, pero lo estamos haciendo en este caso con 4. Eh, entonces lo mismo, vamos a aplicar la ecuación para calcular las fuerzas. En este caso va a ser la carga 1 la que se va a relacionar con la 2, carga 1 con la 3, carga 1 con la 4. Se tiene que relacionar con cada una de ellas. Pero antes de empezar a resolver, primero debo de asegurarme si tengo todos los datos completos. ¿Qué datos necesito para utilizar la ecuación de la fuerza? Necesito las dos cargas y la distancia que las separa, así como la constante. En este caso, si yo quiero relacionar carga 1 con la carga número 2, de inmediato noto que no tengo la distancia que las separa. Y ese es el primer problema. Entonces, vamos a calcular la distancia que separa la carga 1 con la carga número 2. Si nos damos cuenta, acá se forma un ángulo recto, es decir, a 90 grados. Y yo quiero determinar esta distancia. Si vemos muy bien, se forma un triángulo. Digamos que esta es la A, vale 3 y la B vale 2. Si ustedes lo quieren ver al revés, no importa. A y B o A y B, pues como ustedes deseen, no importa. Lo importante es que se formó un triángulo rectángulo al que le hace falta la hipotenusa o la letra C, como queramos llamar. Entonces, calcular esa distancia es sencillo, porque la distancia que separa a la carga 1 y la carga 2, como en este caso estamos notando que es la inclinada, la línea inclinada la que me falta de un triángulo, porque se forma un triángulo. Y lo que me falta es la línea inclinada, es decir, la hipotenusa, es decir, la letra C. Sabemos que para calcular la letra C, simple y sencillamente se suman los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. Solo cuando calculo la línea inclinada o la letra C o la hipotenusa es de que se suman. Ahora, si calculo la A o la B, cualquiera de las dos, recordemos que a la C siempre se le va a restar el otro lado conocido. Pero cuando calculé la C es que se suman. Tenemos por ejemplo 3, lo vamos a poner aquí, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver cuánto sale. Ahí nos daría 9 más 4, son 13. La raíz de 13, veamos exactamente cuánto sale. Es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado nos da esto. Y la raíz de 13 es de 3.61. Eso significa que la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 3.61. Como las otras dos cantidades están en milímetros, esta también la vamos a poner en milímetros. Entonces ya tengo la distancia aquí, 3.61 milímetros. Listo. Luego voy a tener que relacionar la carga 1 con la carga 3. Ahí está bien, tengo las dos cargas y tengo su distancia. Y luego vamos a tener que relacionar la carga 1 con la carga 4. Nuevamente desconozco la distancia que separa a ambas. Esta distancia es la que a mí me hace falta. Me falta la distancia. Y me doy cuenta que aquí también se forma un ángulo recto y como consecuencia un triángulo. Donde tengo este lado que podría ser A con 3 y B que podría ser con 1. También me hace falta la letra C de ese triángulo. A, B y C. Sabemos muy bien entonces que aplicamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras va a ser el que se usa cuando yo tenga dos lados de un triángulo y me falte el tercero. Entonces la distancia entre la carga 1 y la carga 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de, digamos, este lado que son 3 al cuadrado más esta distancia, 1 al cuadrado.
la distancia entonces entre la carga 1 y la carga 4 va a ser igual. Ahí nos da 9 más 1 son 10. La raíz de 10, ¿cuánto será? Es decir, 3 al cuadrado más, vean que solo lo hago por pura demostración, y la raíz de eso nos da 3.16. Ya tengo la otra distancia, que son 3.16 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia que hay de aquí para acá son 3.16 milímetros. Listo, ya tengo las distancias que me hacían falta. Recordando siempre el teorema de Pitágoras. Si por pura casualidad a mí me faltara uno de estos, que no fuera la línea inclinada, ya sea A o ya sea B, recordemos muy bien que a C al cuadrado le vamos a restar el otro lado que sí conozcamos. Siempre va a ser la C menos el otro lado. ¿Por qué? Porque la C es más grande, porque si lo hacemos al revés nos va a dar negativo y como tiene raíz daría error. Cuando se calcule la A y la B, perdón, cuando se calcule la A o la B, siempre a la C se le resta cualquiera de los otros dos lados conocidos. Mientras que cuando se calcula la C es que se suman los dos lados conocidos. Entonces ya tenemos las distancias. Bueno, aprovechando que estamos determinando datos que nos hacen falta en esto antes de empezar a aplicar las ecuaciones, vamos a notar que aquí falta algo muy importante. Tengo líneas inclinadas y son líneas inclinadas que se van a usar, por eso yo las calculé. Si no las fuéramos a usar, entonces no sería importante calcular su ángulo. Es fundamental reconocer el ángulo de esas líneas inclinadas cuando se van a usar. Necesitamos saber su inclinación. Entonces vamos a proceder a calcular el ángulo de ambas. Si fuera un triángulo donde aquí hubieran 2 centímetros y aquí 2 centímetros, pues sería fácil determinar ese ángulo sin hacer ningún cálculo. Pero en este caso las distancias difieren, entonces quiere decir que aquí hay un ángulo y aquí hay otro diferente. Como consecuencia, aquí hay uno y aquí hay otro diferente. Entonces vamos a resolverlos uno por uno. Vamos a determinar su ángulo de inclinación. Ahora, queda a criterio de cada quien buscar el ángulo que quiera. Por ejemplo, en este triángulo, si quiero el ángulo de aquí o el ángulo de arriba, eso ya es decisión de cada quien. Los dos me sirven. Encuentre el que encuentre. El problema va a ser cuando los utilicemos ya en el plano. Ahí es donde vamos a ver cuál va a ser más importante. Entonces, como los he acostumbrado a usar el ángulo que tiene relación con la horizontal, entonces es preferible que encontremos este de aquí. El de arriba no hay ningún problema si lo buscamos. La situación va a estar cuando ya hagamos el plano. Sabemos que los ángulos que usamos son los que tienen contacto con la horizontal. Porque los de la vertical lo que hacemos es hacer un cálculo para determinarlo. Entonces yo creo que es preferible mejor buscar primero, o mejor buscar estos de aquí. Los de arriba sí se puede, no hay problema, pero cambiaría un poco el procedimiento. Entonces yo decido buscarlos de acá abajo. Vamos a quitar esos 2 milímetros de ahí. Los vamos a pasar para acá abajo. Y vamos a quitar este milímetro de acá también. Y lo vamos a pasar para abajo. Listo. Así no tengo problema con buscar el ángulo de acá y el ángulo de acá. Bueno, si voy a analizar este triángulo, me doy cuenta que puedo usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas. ¿Por qué cualquiera? Porque ahora ya sé los tres lados. Como yo sé los tres lados, cualquiera de las tres funciones me queda perfecta. Pero yo prefiero usar una función donde pueda utilizar solo números enteros. Por ejemplo, yo puedo relacionar este y este, o estos dos. Cualquiera de los tres, de todos modos, me van a dar el mismo ángulo. No me va a variar en nada. Pero yo prefiero usar esta combinación entre estos dos. ¿Por qué? Porque los dos son números enteros. Aquí hay con punto decimal. Está bien, no hay problema. Pero si
existe la posibilidad de usar enteros, es mejor. Entonces voy a utilizar este y este. Si puse el ángulo acá en este triángulo, significa que este es el opuesto. Esta es la línea que está enfrente, la línea opuesta al ángulo. Sería el opuesto, entonces este sería el adyacente. La función trigonométrica que relaciona opuesto y adyacente es tangente. Entonces vamos a usar tangente del ángulo va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Es decir, tangente del ángulo va a ser igual a, en este caso, opuesto es 3 y adyacente vale 2. Despejamos tangente inversa o la tangente como tangente inversa de 3 medios. Vamos a ver cuánto sale. Tangente inversa de 3 medios. Y eso me da 56.3. Los ángulos son los únicos que hemos utilizado como enteros. Entonces los vamos a dejar como 56 grados. Eso significa que aquí hay 56 grados. Excelente. Bueno. Ahora nos pasamos para este de acá. La misma situación, tengo los 3 lados del triángulo, puedo usar cualquier función. Pero yo prefiero usar una donde se utilicen los números enteros, es decir, el 3 y el 1. Ahora, si tienen punto decimal todo, pues no hay de otra. Y puedo usar esta. En este caso el opuesto es esto de acá, está enfrente del ángulo opuesto y adyacente. En este caso otra vez sería tangente, solo que ahora sería tangente del ángulo va a ser igual a opuesto, en este triángulo vale 3, dividido adyacente que es 1. Despejamos la tangente como tangente inversa de 3. ¿Por qué? ¿Por qué solo 3? Porque 3 dividido 1 es 3. Entonces veamos. Tangente inversa de 3 nos da como resultado 71.56. Entonces eso aproxima a 72. Solo los ángulos los trabajamos como enteros. 71.56 aproxima a 72. Entonces ya tenemos aquí el ángulo que es de 72 grados. Bueno, ya que tengo todos los datos necesarios, vamos a proceder a resolverlo. Bueno, vamos ahora a calcular las fuerzas resultantes, ahora que ya obtuvimos todos los datos necesarios para resolver esto. La carga en cuestión es la carga número 1. Necesito calcular entonces la fuerza entre la carga 1, carga 2. Luego carga 1, carga 3 y por último carga 1 y carga 4. Para eso vamos a aplicar la ley de Coulomb, aplicando la ecuación de la fuerza. Vamos a calcular primero entonces la fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Y vamos a determinar cuánto sale. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a hacer todo el procedimiento necesario. Recordemos, se coloca primero 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1 que es de 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6 y multiplicado por la carga 2 que en este caso es la de 6 nanocoulombs, que sería 6 por 10 a la menos 9. Le damos igual y ahora dividido la distancia al cuadrado que la separa. En este caso son 3.61 milímetros. 3.61 por 10 a la menos 3 y luego lo elevamos al cuadrado. Eso nos da como resultado 8.28. Ya tenemos la primera fuerza que se genera entonces entre carga 1 y carga 2. Vamos a ver ahora entonces la fuerza que se genera entre la carga 2 y la carga 3 y hacemos el mismo procedimiento. Colocamos la constante eléctrica 9 por 10 a la 9
multiplicado por la carga 1, que es de 2 microcoulombs, equivalente a 2 por 10 a la menos 6, y eso multiplicado por la carga 3, que es de 3 milicoulombs, que equivale a 3 por 10 a la menos 3. Le damos igual, dividido la distancia. La distancia en este caso es de 3 milímetros. Entonces 3 milímetros equivale a 3 por 10 a la menos 3, que es la potencia de base 10 de mili, y elevado al cuadrado. Bueno, quiero explicar y aclarar algo a partir de acá. Vamos a acostumbrarnos a jugar con la calculadora. ¿Cómo así? Cuando las cantidades sean o muy grandes o muy pequeñas, vamos a usar notación científica. Entonces, como esta cantidad ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras, cuando tengamos cantidades de más de 4 cifras, vamos a pasar la calculadora a la función SCI. Aquí está, SCI es 2, y vamos a darle la opción número 3. ¿Para qué? Para no estar usando cantidades muy grandes. Si es el caso contrario, si yo tengo la calculadora configurada en SCI y tengo un exponente, por ejemplo 3 o menos 3, la pasamos a normal. Vuelvo a repetir, si la calculadora ya está en función SCI y me salen cantidades con exponentes como 3 o menos 3, la regresamos a normal para que me salgan resultados como estos, porque son resultados con una cantidad de cifras aceptable. Pero si ya me quedan como este por 10, 6 por 10 a la 6, ahí sí lo dejamos en SCI. Si por ejemplo la respuesta me hubiera quedado 6 por 10 a la 3, entonces yo lo regreso al estado normal. Pero como me queda el exponente 6, entonces lo vamos a dejar así. Entonces la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 es de 6 por 10 a la 6. 6 por 10 a la 6 newtons. Eso de usar SCI es para no estar manipulando cantidades muy grandes. Entonces, si nuestra respuesta, por ejemplo, en la notación normal nos sale 3, 5, 7, 2, 8, 1, 4, pasamos a SCI. Pero si nos sale, por ejemplo, 814, que se quede normal. Ahora bien, si me queda 2 por 10 a la 3, porque ya estaba en SCI, entonces regresamos la calculadora a el estado normal, porque esto es equivalente a 2000 y este todavía es un número aceptable. Entonces, si el exponente es mayor a 3, que se quede como SCI. Si es menor a 3, lo pasamos a normal. Perfecto. Si las cifras son más de 3, las pasamos a SCI. Pero si son de cantidades de 1000, que se quede como normal. Bueno, ahora veamos qué sucede con la fuerza que se genera entre la carga número 1 y la carga número 4. Es decir, entre estas dos. Veamos de nuevo entonces qué pasa aquí. Colocamos 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1, que es 2 microcoulombs, es 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por 5 centicoulombs. Centis, recordemos que yo les había dicho que era por 10 a la menos 2. Le damos igual, dividido la distancia. ¿Qué distancia hay entre estas dos? Es de 3.16 milímetros. Entonces por 10 a la menos 3 para quitarle el mili y elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta, nos dio notación científica 9.01 por 10 a la 7. La pregunta es, ¿lo dejo en notación científica o lo regreso a normal?
Como el exponente es mayor a 3, se queda como notación científica. 9.01 por 10 a la 7. Vuelvo a repetir, como el exponente es 7, que se quede así en notación científica. Pero si el exponente hubiera sido 3, lo regresamos aquí al modo normal, que es la opción 3, norm, que sería con 2. Y me queda esto. Pero si notamos, es un número demasiado grande. Por esa razón es que yo lo pasé a la función SCI, o de notación científica, que es 9.01 por 10 a la 7. Con eso yo ya tengo, por lo tanto, las respuestas a las 3 fuerzas que tienen relación con la carga número 1. Ya tengo ahí las 3. La fuerza que se genera entre la carga 1 y 2. La fuerza que se genera entre la carga 1 y 3. Y la fuerza que se genera entre la carga 1 y 4. Bueno, vamos a hacer ahora el análisis vectorial de lo que sucede con la carga número 1. Recordemos que la carga en cuestión siempre la vamos a dejar en el centro del plano cartesiano. En este caso es positiva. Y vamos a ver qué sucede con ella. Estas dos, la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2, es una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque son diferentes, cargas diferentes se atraen. Es decir, que esta se va a ir para acá. Esta va a intentar subir aquí. Y la otra va a intentar bajar para juntarse. Entonces, ¿qué dirección va a tener la carga número 1? ¿Cuál es su dirección? Va a ser hacia abajo. Entonces, para eso vamos a hacer el plano. Y nuevamente repito, estas dos se atraen. La 2 sube, pero la 1 bajaría. Eso significa que se iría en esta dirección. Bueno, entonces esta es la fuerza entre la 1 y la número 2. Ahora el ángulo. Veamos que tiene el ángulo de 56. Es el mismo ángulo que tiene aquí, porque son ángulos opuestos. Entonces le vamos a poner aquí que tiene 56 grados. Entonces sí funcionó que buscáramos este ángulo y no el de arriba. Bueno, veamos qué sucede ahora entre la carga número 1 y la carga número 3. Las dos cargas son cargas iguales. ¿Qué provoca eso? Que esta se vaya para abajo, la de abajo, y de plano esta para arriba. Una para abajo y la otra para... Vamos a quitar esto de aquí, que era carga 1 igual a 2 microcoulombs. Ahí está, para que se vea mejor. Entonces, esta se va para arriba, mientras que la otra hacia abajo. Son cargas iguales, se separan, pero la que me interesa es la 1. Se va hacia arriba, es decir que aquí va a tener la dirección hacia arriba. Esa sería entonces la fuerza generada entre la 1 y la 3. Perfecto, ya tengo marcadas 2. Pasemos a hacer ahora la reacción de la fuerza entre la carga 1 y la carga 4. Vemos que las dos, bueno, una es positiva y la otra es negativa, entonces son diferentes, significa que se atraen. Significa que esta va a ser jalada hacia abajo y esta hacia arriba. ¿Qué dirección tiene entonces la número 1? Va a ser hacia acá. Siendo esta la fuerza entre la carga 1 y la número 4. ¿Qué ángulo tiene? Tiene un ángulo de 72 aquí, que sería el ángulo opuesto acá, igual de 72. Entonces ya tenemos hecho nuestro análisis
de lo que sucede. Voy a repetir. Carga 1 y carga 2 se atraen. Una para arriba, la otra para abajo. Y la que me interesa es la 1, que se iría hacia abajo. Carga 1 y carga 3 son iguales, se separan. Una para abajo y la otra para arriba. Entonces me interesa hacia dónde se va la fuerza, hacia dónde la dirige la fuerza de la carga 1 y la 3. Carga 1 y carga 4 son diferentes, se atraen. Entonces esta bajaría y esta subiría, quedando de esta manera. Entonces ya tenemos hecho nuestro esquema del análisis vectorial. Bueno, vamos a sacar ahora la sumatoria de las fuerzas. Entonces vamos a proceder a determinar la sumatoria de fuerzas en X o en la componente X. Bueno, sabemos que esta es la Y y esta es la X. Y vamos a empezar a contar a partir de acá. Y empezamos a buscar vectores hasta regresar ahí. Aquí no hay vector, pero encuentro el primero. El primer vector está exactamente sobre la componente Y. Como está encima de la componente Y, yo no lo puedo tomar en cuenta en la X. Entonces pasamos con este. Tenemos aquí nuestros resultados de las fuerzas que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a notar que es una línea inclinada. Como es una línea inclinada, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La fuerza 1 y 2. La fuerza 1 y 2 es de 8.28. Repito, la fuerza generada entre 1 y 2 es de 8.28 newtons. Entonces vamos a colocar 8.28 newtons por el coseno de 56. Pasamos a la siguiente, que es la fuerza generada entre la carga número 1 y la carga número 4. La 1 y 4. También es una línea inclinada. Entonces, su valor es de 9.01 por 10 a la 7. Coseno de 72. Ese es el valor de la fuerza entre la 1 y la 4. 9.01 por 10 a la 7. Y le agregamos coseno. ¿Por qué decidí usar coseno? Porque estamos sacando la sumatoria en X. Y revisando los ángulos nos damos cuenta que sí están en la forma correcta que nos exige colocar coseno. Bajo la horizontal. Ahí no hubo que arreglar ningún ángulo porque ya estaban listos. Entonces, vuelvo a repetir. Se copia la magnitud y luego el coseno y el ángulo. La magnitud de la 1 y 2 era 8.28 y la otra era 9.01. En este caso los puse así de esta manera porque aquí no cabía. Vamos a colocarles el signo. Vamos a ver qué signo llevan. Esta de acá no lo tomé en cuenta. Si estamos hablando de la componente X, nos debemos de asegurar que si está del lado derecho es positivo y si está del lado izquierdo es negativo. Entonces, este primero está del lado izquierdo, entonces le vamos a poner menos. Este está al lado positivo, le vamos a poner más. Esta vez lo hice, el planteamiento lo hice diferente, ahora lo puse uno abajo, uno arriba y uno abajo. No importa, lo importante es que sabemos que vamos a ingresarlo a la calculadora así como está. Entonces dice el primero, vamos a ponerlo más para acá mejor, dice menos 8.28 coseno de 56. Entonces menos 8.28 coseno de 56. Agregamos este más 9.01 por 10 a la 7. Recordemos que en notación científica los ponemos entre paréntesis. 9.01 por 10 a la 7. Cierro paréntesis.
coseno de 72 y nos sale la sumatoria de fuerzas en X equivalente a 2.78 por 10 a la 7. De esta manera ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Ya sacamos la sumatoria en X. Ahora vamos a calcular en Y. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Sumatoria de fuerzas en Y. Como siempre, iniciamos a partir de acá y nos vamos en contra de las agujas del reloj. El primer vector que encuentro acá, que es la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, que tiene un valor de 6 por 10 a la 6 newtons, está exactamente sobre la componente. Cuando está sobre la componente, pues solo se copia. Y como está sobre la Y, pues no hay ningún problema. Entonces, la fuerza entre 1 y 3 es de 6 por 10 a la 6 6, dejémoslo ahí. Pasamos a al siguiente vector, y notamos que ahora es una línea inclinada. Las líneas inclinadas obviamente tienen ángulo y como consecuencia voy a tener que usar una función trigonométrica. Entonces es la fuerza entre la carga 1 y 2. Es la de 8.28. Entonces colocamos 8.28 seno y colocamos el ángulo de 56. Continuamos con este vector de acá, que es la fuerza entre la carga 1 y 4. También es una línea inclinada, por lo tanto voy a usar función trigonométrica. Dice que vale 9.01 por 10 a la 7. 9.01 por 10 a la 7. Seno, porque es una línea inclinada. Y 72. Entonces ya tengo los tres vectores. Un vector que es recto, como en este caso de acá, que es este, y dos inclinados, como en este caso. Uso seno porque estamos sacando la sumatoria de fuerzas en Y. Y siempre que los ángulos se coloquen ya sea arriba o abajo de la horizontal, pues queda fijo para X coseno y para Y seno. Por eso agregamos esto, solo en las líneas inclinadas. Les vamos a colocar signo. ¿Qué se visualiza en la Y? Si está en la parte de arriba de la horizontal es positivo y si está abajo es negativo. Por ejemplo, el primero de acá va a ser positivo, el segundo está debajo, va a ser negativo, y el tercero que está debajo de la horizontal también va a ser negativo. Entonces vamos a sacar la sumatoria de eso. Vamos a ver con nuestra calculadora qué es lo que sale. Es 6 por 10 a la 6. Perdón, aquí es menos 828 seno de 56. 828 seno 56. Luego menos, como es connotación científica, va entre paréntesis 9.01 por 10 a la 7. 9.01 por 10 a la 7 seno de 72. Eso nos da como resultado menos 7.97 por 10 a la 7. Menos 7.97 por 10 a la 7. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y tendría este valor. Entonces ya tenemos esta también calculada. 7.97 por 10 a la 7. Bueno, ya que tenemos las sumatorias de fuerzas en X y en Y, ahora vamos a hacer un pequeño esquema donde vamos a representarlas. La sumatoria de fuerzas en X se va a representar con una línea horizontal. Una línea horizontal que puede estar dirigida hacia la derecha o hacia la izquierda.
depende del signo. Como es positiva, entonces va a ir a la derecha. Donde inicia esta, va a iniciar la línea de la Y, es decir, una vertical. Si es positiva, se va a extender hacia arriba, y si es negativa, hacia abajo. Como en este caso salió negativa, va hacia abajo. La X, y tenemos la Y. Por lo tanto, la respuesta va a quedar en medio de ambas. Ahí va a estar ubicada la respuesta y con el ángulo bajo la horizontal. Bueno, vamos a sacar entonces la fuerza total. Y la fuerza total se va a sacar, si nos damos cuenta, yo hago bien esto y se forma un triángulo. Esta línea de acá es la equivalente a la de acá. Al formar un triángulo, lo que me haría falta es la hipotenusa. Como sé el valor de la horizontal y la vertical, por lo tanto usaría Pitágoras calculando la C, sumando este al cuadrado más este al cuadrado y luego raíz. Pero para evitar todo ese proceso, mejor utilizo la tecla de polaridad, que es esta que está aquí, pol, donde primero va la respuesta de X, que es 2.78. Vamos a poner doble paréntesis porque es notación científica. 2.78 por 10 a la 7. Colocamos coma. Y ahora el valor de la Y. Menos 7.97 por 10 a la 7. Esto nos da como resultado 8.44 por 10 a la 7. 8.44 por 10 a la 7 newton, siendo esta la magnitud de la fuerza total. Ya tenemos la fuerza total. Ahora vamos a determinar el ángulo. Sabemos que el ángulo va a ser entre la tangente inversa de el vector Y sobre el vector X. Esa sería su ecuación. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a tangente inversa de el vector Y, que es la respuesta de Y, menos 7.97 por 10 a la 7 dividido el vector X, que es 278 por 10 a la 7. 2.78 por 10 a la 7. Entonces veamos qué sale. Menos 7.97 por 10 a la 7. Menos 7.97. O coloquémosle dentro de paréntesis, doble paréntesis, ya que es notación científica. Menos 7.97 por 10 a la 7 dividido 2.78 por 10 a la 7. Y eso nos da, veamos, vamos a analizar esta respuesta. Está interesante y me gustó. Porque me da 7.02 por 10 a la 1. 7.02 por 10 a la 1. Si nos damos cuenta, el exponente es 1. Y les dije que lo vamos a dejar en notación científica solo cuando el exponente sea mayor a 3. Entonces yo lo regreso al estado normal, usando 3 y 2. Si nos damos cuenta, eso es equivalente a 70.19. Es decir, yo lo aproximo a un entero porque es un ángulo. Entonces sería el ángulo de menos 70 grados. Y listo. Ya tenemos la respuesta del ángulo y la fuerza. La pregunta es ¿por qué queda negativo? Porque los ángulos siempre se van a medir de aquí en contra de las agujas del reloj. Pero si el ángulo está medido para acá, van a ser negativos, como en este caso va hacia allá,
Creo que en el ejemplo anterior quedó igual, medido para allá, por eso fue que quedó negativo. Pero ese negativo se arregla colocando la respuesta como ya toda junta. La fuerza entonces resultante va a ser igual a 8.44 por 10 a la 7 newtons 70 grados. Pero ahora, ¿hacia dónde? Veamos, aquí está el esquema. Este está señalando al este y este está señalando al sur. Por lo tanto, el ángulo está en el este. Sería sur del este. Sur del este. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces, vamos a ver y vamos a hacer el análisis. Se está yendo a 70 grados. Aquí está, 70 grados para abajo. Quiere decir que se está yendo hacia allá. Nuevamente, vamos a ver. Se está yendo a 70 grados. Ahora el que está ganando casi es este de acá, ¿eh? Aquí está a 72 grados. Y este está a 70. Quiere decir que casi va en la dirección de esta carga. Esta es la que gana. ¿Pero por qué gana esa? Veamos los valores. La carga en cuestión tiene 2 milicoulombs. Es un número algo pequeño. Pero es más pequeño uno con nano. 6 por 10 a la menos 9. 6 por 10 a la menos 9 es un equivalente a 0.8 ceros y después el 6. Esta de acá es 3 milicoulombs. Es 3 por 10 a la menos 3. Es equivalente a 0.2 ceros y el 3 ya es más grande. Pero este es más grande aún porque es 5 por 10 a la menos 2. Es 0.05. O sea que el más grande de todos es este. Numéricamente este es el número. Si usáramos los ceros como corresponde, notaríamos que de todos este es el más grande. Por eso es que se está inclinando más para acá. En relación a distancia, pues este está un poquito, bueno, la relación no es aquí. Está a 3 estaría un poquito más cerca de esta, pero por el tamaño de la carga o por el valor es que termina inclinándose un poquito más para acá. Si estas cargas fueran planetas, por ejemplo, podríamos encontrar un planeta aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Para dónde terminaría moviéndose este? Terminaría moviéndose hacia acá, según esto, a 70 grados. Por eso es de que el movimiento de los planetas es siempre fijo, por toda esa fuerza que encuentra en el camino al relacionarse con todas las masas. En este caso son cargas. Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problema.